Este pasado fin de semana culminaron varios días de luto por el ayatolá Ali Khamenei, a quien Estados Unidos asesinó en la primera fase de la guerra actual, el 28 de febrero. Hubo mucha tensión, mucha emoción, lágrimas de algunos de los líderes más veteranos, lágrimas de mucha gente y también bastante ira. Estamos teniendo algunos problemas para conectar con Patrick Henningsen. Esperamos poder resolverlo pronto. Pero mientras tanto, queremos seguir adelante y mostrarles sus reportajes anteriores y lunes de Irán, concretamente desde Irán. Y él ha estado en primera fila para ver gran parte de todo esto. Esperemos poder traerlo con nosotros. Pero hay muchas cosas que vamos a mostrarte. Una de las más importantes es algo que yo no había visto, y es lo siguiente. Quizá recuerdes que se ofrecieron recompensas por las cabezas de muchos del lado iraní. Hubo asesinatos, por supuesto, no solo de Ali Khamenei, sino también de Ali Larijani y de varios generales, entre otros. Pues bien, una de mis preocupaciones siempre ha sido que la gente pudiera hacer algo en respuesta. Y esto es de ayer, y ahí puedes ver una foto de Trump. Puede que no se note a simple vista, pero la gente que se está concentrando, millones de personas en Teherán, está lanzando objetos a la imagen de Trump mientras siguen siendo grabados. Y luego se ve esta pancarta aquí. Ahí está, matar a Trump, recompensa de 100 millones de iraníes. Y eso no es algo que se vea todos los días. Y bueno, sinceramente, espero que sea solo una expresión de rabia, algo que refleja su enfado. Pero el hecho es que esto ocurre durante el funeral, en la procesión del líder iraní al que asesinamos ayer. Así que, escuchemos, tenemos que reconocer, que nos guste o no, que haya consecuencias por nuestras acciones, estamos hablando del mundo real, del que formamos parte. Y por supuesto, esto se remonta cuando el presidente Trump asesinó a su equivalente del jefe del Estado Mayor, el general Soleimani, en el año 2020, algo de lo que sigue presumiendo con frecuencia. Y bueno, ya sabes, no se puede, quiero decir, ese viejo adagio bíblico, quien a hierro mata, a hierro muere. No puedes seguir utilizando el asesinato como herramienta y pensar que nunca habrá consecuencias. Recuerda que hace poco más de un mes hubo cierta preocupación porque una de las hijas del presidente Trump podría haber sido el objetivo de una represalia iraní. No sabemos si eso era cierto o no. Había algunas pruebas que decían que sí, y desde luego tomaron ciertas medidas preventivas. Pero mira, esto es algo que va a continuar durante mucho tiempo. Van a tener que estar muy atentos, en realidad, el resto de sus vidas. Y bueno, si van a hacer algo al respecto o no, ya lo veremos. Esperaremos a saberlo. Pero este es uno de los problemas que tenemos. Y perdón, a ver, vale, quería comprobar si eso venía de Patrick. Estamos intentando conectar con él ahora mismo, pero quiero seguir adelante y entrar en algunos de los detalles que tenemos de todos modos. Una de las cosas que quería preguntarle es cuál es, bueno, obviamente conocemos el ambiente, se puede ver en esas imágenes, pero cuál es su forma de pensar de cara al futuro, mientras todavía tenemos que negociar todo esto. No lo olvides, estamos solo en este memorando de entendimiento. No fue el fin de la guerra. Básicamente fue un alto el fuego para poder negociar y resolver todos los asuntos pendientes. Y como te decía en las semanas y luego en los meses previos a ese memorando, hasta que no llega el día en que ambas partes firman un único documento y están de acuerdo en lo mismo, ni siquiera se puede hablar de un alto el fuego. Finalmente lo conseguimos. Fue difícil. Y llevó muchas semanas, en realidad un par de meses, desde creo, el 8 de abril, hasta que se firmó por fin. Logramos llegar, pero solo al punto de partida. Ahora empieza el trabajo duro, porque tenemos que acordar unos términos sólidos con los que todos estén de acuerdo, que todos respeten y cumplan. Y eso va a exigir que ambas partes hagan distintas cosas, y en eso también tenemos que estar de acuerdo. Así que todavía estamos bastante lejos de eso. Dijimos 60 días, pero dudo mucho que realmente se consiga en 60 días.
Ya estoy viendo a muchos expertos decir que sí, probablemente se va a retrasar. Y creo que eso se queda corto, porque las diferencias entre las dos partes son enormes. Y más aún, después de esta ceremonia fúnebre, porque la ira, tanto del lado ucraniano como del iraní, es muy fuerte, y su disposición a ceder o aceptar algo que quiera Estados Unidos es muy baja, quizá inexistente. De hecho, esto es algo que Patrick comentó ayer en su programa Sunday Wire. Habló un poco sobre eso. Bien, Gary, si puedes, pon esa grabación. Okay, Gary, if you can go ahead and roll that tape. Parece que estamos teniendo algún problema con eso. Volveremos a ello en un momento, pero vamos a seguir aquí. Por cierto, a ver si ahora lo tenemos. Jen, este es realmente un país de luto, pero también un país en desafío. Si miras los lemas en las pancartas y las banderas en rojo y negro que dicen nos levantaremos, ahí se mezclan muchos significados. Están entrelazados, pero es una declaración muy poderosa, tanto políticamente como en el contexto de la UMA global. Y además, Irán está asumiendo una especie de papel de liderazgo en relación con la guerra que aún continúa. Técnicamente, siguen en guerra con Estados Unidos e Israel. Así que hay muchas dimensiones distintas aquí, geopolíticas, religiosas, globales, en el ámbito del Islam. Y luego, en la región, esto marca un cambio importante, se percibe. Esos lemas de desafío y ese debemos levantarnos también tienen, creo, un componente de llamado a la humanidad a levantarse contra la injusticia y la opresión. Muy bien, Gary. Justo ahí. Si puedes pausar un momento. Creo que eso refleja uno de los temas de fondo que no se pueden poner en una hoja de cálculo. No se puede medir. Pero creo que ignorarlo nos sale caro, sobre todo ahora que intentamos encontrar algún tipo de acuerdo negociado para poner fin a este conflicto. No se trata solo de un alto el fuego, sino de acabar realmente con la guerra. Y no es solo con Irán, sino también de cómo lo está viendo la región e incluso el mundo. Porque hay que entender esto. El presidente Trump lanzó esta guerra el 28 de febrero y dijo a la Guardia Revolucionaria que debían de poner las armas o enfrentarse a una muerte segura. ¿Lo recuerdas? Y luego, un par de días después, salió diciendo, básicamente hemos ganado. La guerra prácticamente ha terminado. Yo creo que quedaron completamente diezmados. Y durante meses siguió con ese discurso absurdo de que había destruido su marina, que había destruido sus misiles y bla, 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 todo eso. También dijo, más o menos a la semana, que solo aceptarían una rendición incondicional, que esas eran las únicas condiciones que permitirían. Así que eso fue lo que dijimos, y teníamos toda esa lista enorme de objetivos. Destruir su marina, destruir sus misiles, eliminar su capacidad de tener un arma nuclear, recuperar el control del estrecho de Hormuz. En un principio incluso se hablaba de un cambio de régimen y todo eso, y nada de eso ocurrió. Ahora, ¿qué crees que estarán pensando los iraníes? Vamos a ver eso primero, porque estarán diciendo, un momento, si Ali Khamenei siempre había sido muy reacio al riesgo, siempre habían querido evitar un conflicto o una guerra con Estados Unidos, porque miraban los números, igual que tú y yo, y veían que no había comparación. Estados Unidos es muchísimo más poderoso, con un presupuesto de defensa de alrededor de $1 billón. Ellos tienen 11 o 12 mil millones, o sea, una fracción de lo que tenemos nosotros. Y claro, nosotros tenemos toda la tecnología y la capacidad de proyección de poder que Irán no tiene. Lo único que tenían eran sus fuerzas de misiles y de drones, principalmente. Pero ya sabes, esas eran dos cosas relativamente pequeñas. No tenían capacidad para proyectar poder en ningún sitio, así que no querían meterse en una pelea. Por eso siempre estaban dispuestos a aguantar, como cuando atacaron su embajada. Ya lo he dicho antes, pero para quien no lo haya oído, si una embajada estadounidense es atacada, ese mismo día estamos en guerra con alguien, probablemente esa misma tarde. Vamos a lanzar misiles contra alguien,
porque ¿cómo se atreve nadie a hacerle eso a uno de nuestros aliados? Pero cuando Irán vio cómo su complejo diplomático era destruido por un misil, porque Israel decidió que una persona que estaba dentro era alguien que no les gustaba y que estaba en su lista de objetivos, simplemente derribaron el edificio. Eso violó todas las normas de las relaciones internacionales que han existido durante siglos. Pero bueno, dejemos eso a un lado. Solo recordemos que la reacción de Irán llegó mucho más tarde y fue bastante tibia. Básicamente lanzaron unos misiles coordinados con Estados Unidos para asegurarse de que la cosa no fuera a más, porque querían calmar la situación. No querían que aquello se convirtiera en una guerra total. Así que respondieron, porque tenían que hacerlo de alguna manera, pero lo hicieron de forma muy contenida, para no provocar una respuesta mayor de Estados Unidos o de Israel, y acabar metidos en una guerra. Así que siempre evitaron eso. Pero ahora, cuando empezó esta guerra, no tuvieron esa oportunidad. En la guerra de 12 días lograron causar bastante daño, pero aún así aceptaron el alto el fuego que Estados Unidos e Israel buscaban en el año 2025, justo al cumplirse los 12 días, porque no querían seguir recibiendo más misiles. Sin embargo, estaban viendo que nuestros misiles atravesaban sus defensas, así que tenían algo de ventaja, pero aún así no quisieron llegar hasta el final. Ali Khamenei dijo, no, vamos a detenernos aquí. Vamos a ver si esto disuade a Occidente de cualquier aventura futura. Y eso le costó la vida, porque se dio cuenta de que no nos había disuadido. Y ahora, cuando tenemos a su hijo, justo después del funeral, y a Ali Larijani, que fue uno de sus antiguos ministros de Exteriores y uno de sus grandes diplomáticos, de hecho uno de los más pro-occidentales, ahora están diciendo, vale, probamos el camino de Ali Khamenei. Según ellos, él intentó ser una persona decente, intentó decir resolvamos las cosas sin llegar a la guerra, probemos con la diplomacia. Fracasó, y eso le costó la vida. Así que ahora, ¿qué crees que son las probabilidades de que su hijo diga, voy a hacer exactamente lo mismo que hizo mi padre, aceptar el resultado más bajo posible y esperar evitar la guerra? O dijeron algo así como, ahora vemos que hemos soportado todo lo que nos lanzaron, 40 días y 40 noches, básicamente de guerra, todos los misiles ofensivos que Estados Unidos e Israel pudieron disparar, intentaron defenderse de nuestros misiles con todo lo que tenían, el domo de hierro, el THAAD, el Arrow 2, el Arrow 3, los Patriots, todo eso, y no funcionó. Así que de repente Irán dice, ¿sabéis qué? Podemos asumir un poco más de riesgo, ser un poco más audaces y hacer exigencias un poco mayores, porque vemos que de pronto este gigante no es tan fuerte como parecía. Porque siempre se había dado por hecho, no vayáis a la guerra con nosotros, porque no podréis sobrevivir. Pero ahora, de repente Irán sí ha sobrevivido, y además ha infligido bastante castigo por su cuenta. Y por eso ahora mismo no están precisamente de humor para perdonar. Y justo en esa parte del mundo, con esa historia, esa tradición, esa religión, ellos quieren lo que llaman justicia, lo que nosotros podríamos llamar venganza, como hacen algunos. Llámalo como quieras, pero siempre hay una acción y una reacción. Cuando actuamos contra ellos y matamos a su gente, ellos quieren sangre por sangre, ojo por ojo, diente por diente. Eso lleva ocurriendo en esa región desde hace mucho tiempo. Nosotros no queremos que siga siendo así. Queremos que sea. Hacemos lo que queremos y vosotros no respondéis, porque más o menos así ha sido durante 47 años. Pero parece que esos tiempos se están acabando. Aunque no todo el mundo ha recibido ese mensaje, al menos no en Occidente, porque todavía estamos intentando entender lo que pasa. Hay que tenerlo claro. El estrecho de Hormuz está ahora abierto solo en torno a un tercio de lo que estaba antes. La parte iraní sigue diciendo, vais a seguir nuestras reglas o no habrá ninguna salida. Y han asumido un riesgo adicional atacando barcos que cruzaron partes del estrecho sin su permiso.
Ahora bien, recordemos que acordaron que no se cobrarían tasas ni peajes durante 60 días, y hasta donde sé, eso se ha cumplido en gran medida. Pero también dijeron que con tasas o sin ellas, hay que pasar bajo sus reglas. Creo que incluso os mostré una de las grabaciones que recibió uno de los barcos de la Marina de la Guardia Revolucionaria. Decían, si pasáis sin nuestro permiso, igualmente seréis atacados. Y lo han hecho. Ahora Estados Unidos ha respondido. Es una especie de ojo por ojo, pero no se trata de lo que los ejércitos puedan hacer. Ellos más o menos lo saben. La cuestión es, ¿qué impacto va a tener eso en el transporte marítimo? Y hasta ahora, según los datos, la mayoría de lo que ha salido ha sido del lado iraní, o de gente afín a Irán, o de cargamentos que iban a China o a sus socios. Representa más o menos un tercio del tráfico hasta el momento. Si queremos que eso suba al 50%, luego a 2/3 y finalmente volver a una apertura total, va a hacer falta alguna concesión por nuestra parte. Tendremos que hacer algo que el presidente Trump nunca hizo en el cargo: ceder en algo. Habrá que dar algo. Trump solo entiende una cosa: yo tomo lo que quiero y te destruyo si no haces lo que quiero. Y en gran medida, eso le ha funcionado hasta ahora. Así que ahora, si no visteis nuestro programa de hoy con Chris Martinson, tenéis que verlo en cuanto termine este, porque habla mucho de un problema real que se nos viene encima. Y me refiero a algo que puede pasar en una semana, o 2 como mucho. Quizás se pueda estirar un poco más, pero no mucho. Sí, eso es Gary. Ese es el programa, el que deberías buscar en la pestaña de directos. Podéis volver atrás y verlo. En ese programa, él señala que hay problemas de verdad. A pesar de lo que se dice, de que hay petróleo saliendo a raudales de Oriente Medio y todo eso, sí, algo de petróleo está llegando, pero solo alrededor de 1/3. Y lo hemos estado compensando con nuestra reserva estratégica de petróleo que seguimos utilizando. Aunque se firmó el memorando de entendimiento y supuestamente se reabrió el estrecho de Hormuz, seguimos utilizándolo a un ritmo de unos 800,000 barriles al día. Antes eran 1,300,000, así que ha bajado, pero sigue siendo una cifra importante. Y estamos llegando a un punto, como él explica en ese vídeo, en el que no vamos a tener suficiente para mantener el precio actual. Si no, tendremos que empezar a subir el precio, porque simplemente no habrá suficiente petróleo para todos. O bien, como ya no podemos vender más de la reserva estratégica de petróleo, tendremos que decirle al Departamento de Defensa que la parte que se había reservado para emergencias de seguridad nacional, bueno, que van a tener que empezar a tirar de ahí. Ahora me temo que el presidente Trump va a optar hoy por el camino más fácil y que eso hipotecará nuestra seguridad futura. Probablemente entrará en ese terreno, así que puede que lo pasemos por alto, pero estaremos asumiendo un riesgo adicional para el futuro. Esa es la situación en la que estamos ahora. Irán es muy consciente de ello. Saben que tienen esa ventaja sobre nosotros, así que no están en absoluto dispuestos, ni emocional, ni geoestratégica, ni económicamente, a darnos lo que queremos. Lo más probable es que sigamos en este punto intermedio y que las cosas terminen beneficiando al lado iraní. Así que van a seguir ganando dinero, pero eso va a mantener el suministro global a un ritmo limitado y nos obligará a seguir vaciando nuestra reserva estratégica de petróleo. Y eso tiene consecuencias realmente negativas. Ahora bien, ese memorando, el primer memorando de entendimiento, al parecer todo el mundo sacó mucho provecho de él. No faltó nada, pero el memorando sobre la realidad de la que acabo de hablar no parece haber llegado a lo que pasa por pensamiento de las élites en Estados Unidos. Déjame enseñarte un par de cosas. Este es de Andrew McCarthy. Creo que sí. Es del día 5, o sea, de ayer. Lo publicó en su cuenta de X y hace referencia a un artículo que escribió en la revista National Review, en el que dice, el poder de Estados Unidos, no el derecho internacional, es lo que está pendiente cuando el estrecho de Hormuz está abierto.
international law determines when the Strait of Hormuz is open. In it, he writes Tehran's hegemonic En ese texto, escribe que las ambiciones hegemónicas de Teherán y su antiamericanismo endémico hacen que negociar con ellos no tenga sentido. Que los operativos del régimen están adoctrinados en la idea yihadista de la guerra como engaño. Y voy a parar ahí un segundo. En serio, ¿quieres hablar de las ambiciones hegemónicas de Teherán? ¿Qué es eso? ¿Qué ha hecho Teherán de forma hegemónica en su región? Se ha mantenido dentro de sus fronteras. Nunca atacó a nadie, hasta que lo golpeamos por segunda vez aquí, desde 2024, junto con Israel. Nunca atacaron a nadie desde su propio país. Tienen esas fuerzas aliadas, lo que nosotros llamamos proxies, ellos las llaman aliados, en la región, y su eje de resistencia frente a los ataques que Israel y Estados Unidos llevan mucho tiempo realizando contra ellos. Y otra vez, no hicieron nada realmente importante después del ataque del 2020. No mataron a ningún estadounidense después de que asesinaran a su líder. Ningún estadounidense perdió la vida. Hubo algunos heridos, algunos con conmociones por los misiles, pero nadie murió después de aquello. Ahora bien, ya no están en ese estado de ánimo, así que no van a hacer lo mismo. Pero este tipo parece pensar que las víctimas somos nosotros, lo cual es una locura. Y luego hablas de ambiciones hegemónicas. Somos literalmente la definición de eso. Y después están los operativos del régimen, adoctrinados en esa idea yihadista de la guerra como engaño. ¿Me estás tomando el pelo? Y quería usar otra palabra que empieza por F, justo ahí. ¿Quién fue el que mintió y dijo que estábamos en negociaciones solo para ir a la guerra en 2025? ¿Quién fue el que mintió y afirmó que estaba negociando para evitar la guerra en 2026 y luego fue a la guerra? Creo que ya sabes la respuesta. No es Irán. Pero él no había terminado. Por tanto, nada de lo que digan los operativos del régimen en una negociación es fiable, y nada de lo que firmen por escrito, lo pone entre comillas, no sé por qué, como el memorando de entendimiento de Trump, vale ni el papel en el que está escrito. ¿Está hablando de Irán o está hablando de la firma del presidente Trump? Hablemos de algo que de verdad no vale ni el papel en el que está escrito. Esto es una lógica retorcida, rara, completamente absurda, y aún así pasa por pensamiento de élite en el mundo occidental, especialmente en Estados Unidos. Este tipo tiene una gran reputación y credibilidad, pero está casi al revés, como si viviera en un mundo opuesto, 180 grados fuera de la realidad. No hay nada de verdad en lo que dijo. La verdad es prácticamente lo contrario. De hecho, yo diría que lo es. Y aún así lo dice tan tranquilo, con toda la cara. Mucha gente lo lee, y eso es lo único que leen, porque no reciben información, como Patrick Henningsen. No la obtienen de ningún otro sitio. Todo lo que les llega es este tipo de cosas, que son un disparate. Y eso acaba llevando a malas políticas, porque él empieza diciendo que no se puede confiar en nada de lo que ellos creen, ni en nada de lo que dicen o en lo que están de acuerdo. Entonces, ¿qué queda después de eso? Bueno, él responde a esa pregunta. Dijo que la alternativa clara para Estados Unidos es escalar y forzar la rendición del régimen en nuestros términos, o rendirse y aceptar una nueva realidad que hace solo 4 meses habría sido considerada intolerable. Por eso sigo creyendo que el presidente debería buscar la autorización del Congreso para usar la fuerza y abrir el estrecho. Así que, a ver si lo entiendo bien. Estás diciendo que 40 días y 40 noches de ataques contra Irán, que no afectaron su control del estrecho, que llevaron a Estados Unidos a tener que buscar un alto el fuego, que llevaron a Estados Unidos a firmar un memorando de entendimiento con la esperanza de lograr un final negociado para reabrir el estrecho, el mismo que estaba abierto antes de que decidiéramos, de forma insensata, empezar una guerra. Todo eso. ¿Estás diciendo que deberíamos volver a intentarlo, aunque tengas pruebas físicas claras de que no podemos forzar la apertura? No es un desastre. Mira, este es el problema con los llamados élite de hoy. Están retorcidos, de verdad,
y nos están fastidiando a todos, porque son ellos los que dirigen las acciones que vienen después. Si el presidente Trump llega a escuchar esta locura, va a tener que decir, vale, señor presidente, todo lo que no funcionó antes y consumió, más o menos, un 45% de algunas de nuestras categorías más importantes de armamento, tanto ofensivo como defensivo, no funcionó. Y los mismos objetivos siguen siendo inaccesibles, igual que en los primeros 40 días, cosa que, por cierto, ya sabíamos de antemano. Solo quería dejar eso ahí. Pero vamos a escuchar a este autor y volver a intentarlo, esperando un resultado distinto. A ver, lo que me molesta, y he leído ese artículo, es que no lo explica, no responde a la cuestión. Vale, sé que no funcionó en los primeros 40 días, pero ¿fue porque no hicimos lo suficiente o porque deberíamos haber bajado al 5% de nuestros misiles en lugar de usar el 45%? Tendríamos que haber usado el 95%. No sé cómo explicaría entonces por qué las montañas de granito, contra las que esos misiles prácticamente rebotaban, iban a cambiar por duplicar o triplicar el número. Pero ni siquiera se molestó en decir eso. Simplemente dijo que la fuerza es la única manera y que no podemos permitirles trabajar, que tenemos que conseguir su rendición. Trump ya dijo eso, tío. Y ahora vienes tú y lo repites, que tenemos que lograrlo y si no, usaremos la fuerza. Pero si eso ya lo hicimos, ¿de verdad, esta gente es tonta? En serio, tengo que preguntarlo. No suelo hablar así de la gente, pero, por favor, cuando tienes pruebas físicas, no solo de este caso, sino también de 2025. Por eso dije que no deberíamos haber hecho porque ya sabíamos desde 2025 lo que pasaría con los intercambios ofensivos y defensivos. Y fue exactamente como dijimos que sería. Se vio claramente porque nosotros sí miramos lo que pasa sobre el terreno. Pero no es así, ¿verdad? Vale, de acuerdo. Ese tipo, el de National Review, eso es una cosa. Por cierto, ese hombre es columnista de National Review y también trabaja en Fox News, o sea, es colaborador de Fox News. Y ese es el tipo de contenido que los medios tradicionales, o al menos la gente que sigue Fox News, están recibiendo. Y puede que piensen que eso tiene sentido, pero no es el único que aparece en Fox News. Como ves, el hermano Jack Keane sale mucho por allí y tampoco se enteró del mensaje, porque ayer soltó esta joya. Irán sigue queriendo mantener el control de esos estrechos, decidir cuándo puede salir un barco, a dónde puede ir, y además cobrar algún tipo de seguro. Eso tenemos que detenerlo. Y si continúan atacando a los buques que no cumplen las normas que intentan imponer, eso podría llevarnos, con el tiempo, a una respuesta gradual. Ataques limitados, quizá volver a imponer el bloqueo naval, o incluso tomar el control de los estrechos por la fuerza. Y por supuesto, el otro gran escenario sería un regreso total a operaciones de combate a gran escala, fruto de la frustración de que Irán nunca va a aceptar un acuerdo que sea realmente significativo y cumpla los objetivos de la administración Trump. Eso fue ayer. Era Jack Keane diciendo, ¿sabes qué? El presidente Trump tiene una paciencia históricamente baja. No puede esperar por nada. No le gusta el estanque reflectante. No quería hacerlo de la manera correcta. No quería darle tiempo a la pintura para que se secara ni nada de eso. Quiero decir, es un ejemplo tonto, pero demuestra que da igual si hablamos de una guerra o de pintura. Simplemente no puede esperar por nada. Lo quiere todo ya, y lo quiere a su manera. Y escuchaste a Jack Keane ayer diciendo que quizá tengamos que volver a una guerra total, que quizá haya que hacerlo, repitiendo lo mismo que dijo el autor de National Review, exactamente lo mismo. Vale, podrías decir, bueno, esos son solo algunos de los halcones de guerra. Pueden decir lo que quieran, pero lo único que importa es lo que diga el presidente Trump. Y como acaba de descubrir Gary mientras estábamos en directo, el propio presidente Trump, hace apenas unos minutos desde la Casa Blanca, dijo lo siguiente.
Mira, vamos a ganar de una forma u otra. O llegamos a un acuerdo o terminamos el trabajo. ¿De acuerdo? Y no será difícil terminarlo. Preferiría hacerlo con un acuerdo, porque no quiero afectar a 91 millones de personas. Podemos derribar sus puentes en 1 hora. Podemos cortarles el suministro de energía. Todas esas grandes plantas que construyeron, grandes, modernas, muy costosas, ya no tienen dinero. No les hemos dado ni un céntimo, pero podemos dejar fuera de servicio sus plantas eléctricas y de generación de energía. Y te diría que en una pequeña parte de una tarde, cada planta desaparecería. Y ellos lo saben. Mira, vamos a ganar de una forma u otra. Wow. I didn't get a chance to preview that one because Vaya, no tuve oportunidad de ver eso antes, porque Gary lo encontró justo mientras estábamos en directo, y me he quedado sin palabras. Si un tipo escribe algo en el National Review, bueno, es columnista, puede decir lo que quiera. Es un comentarista de televisión. Jack Keane, un poco más, porque tiene el peso de ser un general de 4 estrellas. Mucha gente le ha prestado atención durante mucho tiempo, pero al final también es un tipo de la tele. Pero cuando el presidente Trump repite lo que ambos escribieron y dijeron, ¿qué está pasando? ¿De verdad cree eso, que puede atacar? Recordemos que eso fue lo que dijo durante la fase activa de la guerra, que podíamos ir a por su sistema energético y sus instalaciones petroleras y todo lo demás. ¿Os acordáis de eso? Él ya hablaba de eso entonces. ¿Y qué dijo Irán en aquel momento? Que si atacábamos esos objetivos, aquí, muy amablemente, nos han dado la lista de los objetivos a los que van a ir. Y son todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo, nuestros aliados en toda la región, sus instalaciones petroleras, y pueden alcanzarlas, porque nosotros no podemos defenderlas, no podemos protegerlas. Así que cuando el presidente Trump dice ellos, refiriéndose a Irán, ellos saben que si respondemos y atacamos todos esos objetivos, podemos hacerlo. Y en gran medida tiene razón. El presidente Trump tiene razón. Podemos golpear esos objetivos. Ellos no pueden defender instalaciones en superficie cuando hablamos de infraestructuras energéticas, de instalaciones petroleras y demás. Quiero decir, que se lo pregunten a los rusos y a los ucranianos a ver cómo les va eso. No se puede defender todo. Y eso que ellos tienen, bueno, cierto tipo de armamento. Pero lo nuestro armamento ofensivo, es bastante bueno para atacar objetivos en superficie. Y el presidente tiene razón. Podemos eliminar todos esos objetivos. Pero ¿acaso no recuerda lo que ellos pueden hacer y lo que han dicho que harán en represalia? Cualquier ventaja que cree haber conseguido al abrir, digamos, 1/3 del estrecho de Hormuz, va a desaparecer, como él mismo dijo, en una tarde, si ataca esos objetivos. Porque es fácil imaginar que la parte iraní tiene casi con toda seguridad listas de objetivos preprogramadas en sus instalaciones por todas partes. Y en el momento en que esas bombas y misiles empiecen a caer sobre sus objetivos, va a haber fuego de respuesta. Los misiles pueden incluso cruzarse en el aire, por lo que yo sé. No van a... ¿Por qué iban a esperar? ¿Por qué iban a contener el fuego? Para el lado iraní es una lucha existencial. Sería el colmo de la estupidez. El colmo de la estupidez. Estupidez, no hay una palabra más suave para decirlo. Hacer eso. Ahora bien, o el presidente Trump sigue recurriendo a su viejo manual, pensando que seguimos antes de 2025, cuando sus amenazas por sí solas podían provocar una reacción. Esos tiempos se acabaron. Quiero decir, ¿viste ese primer video que Gary te estaba enseñando aquí, donde le lanzan piedras y cosas a su foto? Están difundiendo cosas diciendo que hay una gran recompensa por su cabeza y todo eso. Están extremadamente enfadados por todo lo que les hemos hecho. Han resistido la tormenta. Saben que pueden soportar lo que les traigamos y saben que eso significará más dificultades. Pero como te he estado diciendo desde antes, y especialmente Alistair Crook, que ha estado en nuestro programa, un experto en el lado iraní, en su religión, su cultura y su historia, ya te lo dijo, están hechos para sufrir. Tienen una larga experiencia, incluso en el entorno actual, ya desde los años 80.
En los 8 años de guerra que apoyamos a través de Irak contra ellos, soportaron cantidades enormes de sufrimiento. Están acostumbrados, lo odian, pero saben que pueden hacerlo. Y también saben que, a diferencia de otras veces en el pasado, a diferencia de los 8 años de aquella guerra entre Irán e Irak, ahora pueden infligirnos un dolor severo, un dolor realmente severo. Y bueno, creo que ya os hemos dicho que hay un sector dentro del campo iraní que estaba en contra de aceptar el memorando de entendimiento, porque querían seguir luchando. Creían que podían resistir más que nosotros y atacarnos más fuerte, y que el coste y el sufrimiento para nosotros serían mucho mayores de lo que podríamos soportar, más de lo que ellos mismos soportarían. Pensaban que al final ganarían, tanto militar como estratégicamente. De hecho, ya han ganado estratégicamente. Y se ve claramente que incluso durante el periodo del memorando, no van a darle al presidente Trump exactamente lo que él quiere. Van a conseguir algo o no van a dar algo. Es lo que hacen y lo demuestran con hechos todo el tiempo. Así que o bien el presidente Trump está faroleando, intentando presionarles para que cedan algo, que no lo van a hacer, o está loco y puede que realmente lo haga. Ahora, gran parte de nuestro poder militar ya ha sido redistribuido, ya se ha enviado de vuelta, así que tenemos mucho menos que al comienzo de este conflicto. Aún tenemos una gran presencia en Oriente Medio, por desgracia. Creo que eso es un desastre y deberíamos sacar a todos de allí, porque no es más que una vulnerabilidad estratégica, no nos aporta nada. Tener esas bases se ha demostrado, de forma concluyente y absoluta, que no sirve para nada. No defendió ni protegió a nuestros aliados. Tampoco nos defendió ni nos protegió a nosotros. No tuvo un impacto decisivo, ni siquiera para ir contra nuestro adversario en Irán. Lo único que consiguió fue que muriera mucha de nuestra gente y que volaran varias de nuestras bases. Así que deberíamos irnos. Pero si seguimos forzando una mala situación, hay otros objetivos en nuestras bases que también pueden ser destruidos. Y hay más de los nuestros que están al alcance de sus ataques. Y créeme, saben perfectamente dónde están. Tienen fuentes de inteligencia que probablemente obtienen información tanto de China como de Rusia. Igual que Ucrania, recibe datos de objetivos de nosotros y de nuestros aliados europeos. Me imagino que pasa lo mismo allí. Así que si crees que el presidente Trump podría hacer eso sin coste alguno, eso no va a ocurrir. Quiero decir, además, nuestros países del Golfo, nuestros aliados allí, no pueden ir a ningún sitio. No pueden replegarse. Están atrapados, están justo en el punto de mira de las baterías de misiles iraníes, y van a ser alcanzados, y no podremos evitarlo. Así que, vaya, solo espero que el presidente Trump frene eso y no vaya más allá. Espero que sea solo un farol. El tiempo no juega a nuestro favor, y algo va a tener que ceder pronto, o todo empezará a desmoronarse. Y cuanto más se prolongue esto con el estrecho, o si se mantiene apenas abierto, incluso manipulando el mercado como lo ha hecho, de forma exquisita, inmoral, poco ética, pero hay que reconocer que lo ha hecho bien. Ese mercado de papel no servirá de nada cuando físicamente no haya suficiente suministro. Ya veremos cómo va a salir eso de eso. Pero así es más o menos donde estamos ahora mismo. Vamos a seguir atentos a esto y volveremos con vosotros mañana. Y si pasa algo por la tarde, volved, que os lo mostraremos otra vez, sobre todo si el presidente Trump hace más comentarios como el que acaba de hacer. Pero en resumen, amigos, esto ya no es 2025, ni mucho menos los años anteriores. Aquí hay reglas nuevas en juego, y todavía no las hemos aprendido. El The National Review no las ha aprendido. Jack Keane no las ha aprendido. Y el presidente Trump tampoco las ha aprendido. Solo podemos esperar que se den cuenta de la realidad cuanto antes, porque si seguimos tomando decisiones políticas basadas en premisas equivocadas, muy equivocadas, vamos a salir todavía más perjudicados de lo que ya estamos. Seguiremos atentos a eso por vosotros. Os agradecemos mucho vuestro apoyo
y nos vemos en el próximo episodio de Daniel Davis Deep Dive. Ya sabéis que no tenemos patrocinadores porque no nos gusta bombardearos con anuncios. A mí no me gustan, así que devolveré un poco de cariño. Suscribíos, dadle a me gusta y compartidlo con alguien a quien apreciéis. Like, and send this to somebody you care about.